¿Alguna vez has sufrido acoso laboral o conoces algún caso en tu círculo cercano? ¿Conoces las consecuencias psicológicas que ello conlleva? Bienvenidos a Psicodiscover. Soy Esther, psicóloga divulgadora. En este episodio te contaré una historia real de mobbing, lo que sintió esta persona y cómo sus consecuencias le cambiaron la vida. Ella lo recuerda como uno de los días más felices de su vida, después del nacimiento de sus hijos, claro. Era nada menos que la liberación de una tortura personal de la que había sido víctima durante más de una década de su vida. Era el fin de una etapa de sufrimiento diario, durante la cual había tenido que soportar el vacío, el desprestigio, la calumnia e incluso el desprecio contra su propia persona, sin ningún motivo que ella pudiese dilucidar. Ella siempre había tratado de ser amable y buena compañera, pero no entendía por qué eso no era suficiente para algunas personas. Sí, era una bendición tener que dejar de ir a un lugar donde no se la apreciaba ni personal ni profesionalmente, y donde parecía haber un complot constante contra ella. Un lugar donde nunca imaginó que quedarse embarazada nada menos que 2 veces y coger el mínimo tiempo de baja maternal y una reducción de jornada fuese una verdadera ofensa contra sus compañeros y jefes, que no dejaban de recriminárselo, como si fuese un capricho atender a sus hijos. Todo ello a pesar de que tenía que realizar el mismo trabajo en menos tiempo, sin descanso, y de que tenía que comer a las tantas cuando llegaba a su casa. Nunca pensó que por el hecho de ser madre, sus compañeros y superiores pudiesen hacerle sentir semejante culpabilidad y menosprecio. Esto hasta el punto en el que cuando comunicó su segundo embarazo, su propio jefe llegó a decirle: «Lo siento mucho», como si de un pésame se tratase, además de otra serie de comentarios sin sentido. Ella nunca imaginó que uno de los días más felices de su vida iba a ser el de su propio despido. Se sintió liberada de esa tortura personal. Se abría ante ella un mundo de posibilidades nuevas, de proyectos profesionales, de tiempo para poder dedicar a su familia y de descanso. Y no solo eso, su salud mejoró. Se acabó el dolor constante de cabeza que comenzaba cuando entraba por la puerta del trabajo y desaparecía según se iba de camino a casa. Se acabaron las dolorosas contracturas cervicales que requerían de fisioterapia constante y fuerte medicación. Y se acabaron también los supuestos virus intestinales que la tenían debilitada durante días sin poder probar bocado y que la hacían adelgazar más de la cuenta. Dejó de aparentar tener una enfermedad realmente grave y empezó a parecer mucho más joven. Dejó de tener que ir al médico o hacerse numerosas pruebas porque no sabían por qué estaba enferma cada poco tiempo. Síntomas de enfermedad que la permitían estar lejos de ese odiado lugar llamado trabajo. Se terminó la constante somatización que sufría. Se cortaron de raíz también todas esas preocupaciones y rumiaciones mentales sobre lo injusto del trato de su última jefa y de otros compañeros cómplices del acoso hacia ella. Se acabó el intentar darle vueltas a los motivos por los que esta señora, a la que sobrepasaba ampliamente como profesional y persona, se había empeñado en dejarle ante todos como si fuese una verdadera incompetente, desprestigiándola en cada ocasión que podía con tal habilidad que incluso la hacían dudar de sí misma y sentir que había algo erróneo en ella. Esto la hacía elevar sus exigencias de perfeccionismo en el trabajo hasta cotas imposibles, olvidándose de ella misma, de sus ilusiones, de disfrutar de su familia y de fluir en la vida. Todo esto sin conseguir nada, puesto que siempre encontraba un motivo para desprestigiarla, a pesar de hacer su trabajo por encima de lo exigible. Había entrado en un estado constante de frustración, que trasladaba a todas las áreas de su vida y que sufrían también sus seres queridos, llegando a pensar que esto era lo normal. Pero este estado de felicidad y plenitud después de la liberación del despido duró un tiempo razonable. Los meses en los que se dedicó a cuidar de sí misma, a recuperar sus ilusiones, a dejar de sentirse frustrada y a alimentar su alma, terminaron. Durante un tiempo planeó trabajar como profesional independiente en algo más vocacional que le ayudó a volver a ilusionarse. Pero había un problema. No quería volver a tener compañeros de trabajo, ni mucho menos un jefe al que soportar. Pronto apareció el sentimiento de culpabilidad por no estar trabajando a pesar de su alta empleabilidad y por no tener ninguna intención de querer volver a trabajar para nadie más que para sí misma,
para asegurarse así de que nadie la volvía a hacer daño. Pero trabajar por cuenta propia y aislado del mundo no es muy viable. Al final tenía que relacionarse con clientes, proveedores, etc. Además, la situación económica no ayudó y los ingresos eran limitados por cuenta propia, mucho menores que los que ganaba en su odiada empresa. Es complicado ser emprendedor teniendo semejante experiencia de acoso. El acoso laboral había generado en ella un trauma de tal magnitud que no se veía trabajando con otras personas, por miedo a reexperimentar lo mismo. Es por ello que al final tuvo que iniciar un proceso de psicoterapia para trabajar todo lo que había ocurrido y el daño que le había hecho. Esto le ayudó. No se puede pasar páginas sin más, como te recomiendan muchas personas con su buena intención. Cuando suceden determinadas cosas, hay que hacer un duelo. Después, tuvo que ponerlo a prueba en el nuevo trabajo que encontró, y no fue fácil. El miedo a una nueva situación de acoso seguía siendo muy grande. Es algo que seguramente le acompañará el resto de su vida laboral, y es que las consecuencias del acoso laboral afectan gravemente a las personas que lo sufren. Y es que tras el mobbing hay un después de esa euforia inicial de haberte liberado de tus acosadores y de no tener que volver a soportar a esa gente nunca más. Después aparece la culpa por no querer volver a trabajar para otros y por comprometer la economía familiar, porque el miedo a que se produzca esta situación de nuevo es mayor que cualquier otro. También aparece la impotencia por no haber sabido defenderse y no haber puesto límites, y por no haber denunciado por miedo a que la situación fuese a peor. Y es que en el acoso laboral es en muchas ocasiones muy difícil de demostrar. Muy pocas personas salen en defensa del acosado por miedo a sufrir la misma situación. Además, la víctima tiene miedo de perder su trabajo y de incluso no poder encontrar otro trabajo si la nueva empresa pide referencias a la anterior y estas son negativas. Sí, así de injusto es. Conozco casos en los que la empresa donde la persona ha sufrido acoso ha dado malas referencias cuando la persona se ha marchado a otra empresa y ha perdido un nuevo trabajo en periodo de prueba. Por eso, en estos casos es recomendable mantener la confidencialidad del nuevo lugar de trabajo durante un tiempo suficiente. Este miedo también se relaciona íntimamente con la autoestima debilitada, por la impotencia de que hiciera lo que hiciera en su antiguo trabajo, no consiguiese obtener la aprobación ni la valoración profesional que merecía. Tanto es así que llegó a pensar que no era lo suficientemente buena para trabajar en lo que se había preparado durante su exigente formación universitaria. Y es que el acoso laboral inflige un daño muy profundo en el autoconcepto de la víctima. Por otro lado, surge la incertidumbre de si por fin conseguirá ese merecido reconocimiento profesional, sin que ninguna mala persona se vuelva a cruzar en su camino con su envidia y su mala fe. Esto le hace dudar de si quiere volver a trabajar o no para alguien, como decía antes. Cada vez que esta persona recibe una oferta de trabajo similar a lo que ha hecho durante años, renace una angustia, un rencor y un enfado que no son propios de ella en su día a día y que la vuelven a hacer sentir mal, hasta el punto de que puede llegar a rechazar una buena oferta o a autosabotearse en la propia entrevista de trabajo. Porque al final el entrevistador percibe algo que la hace ser descartable, aunque sea la candidata más idónea a nivel curricular. Y sobre todo, esta persona siente una terrible frustración que la sume en la tristeza, que la gente que la rodea no acaba de entender. Lo que queda después del mobbing es un trabajo muy intenso a realizar a nivel psicológico, puesto que ya nunca se vuelve a ser la misma persona. Es necesario realizar un profundo trabajo interior para recuperar la autoestima perdida, para integrar el trauma y para poder continuar con la vida con una mirada diferente. Todavía queda mucho trabajo por hacer para evitar este tipo de situaciones que son desgraciadamente tan frecuentes hoy en día. Las empresas no pueden ignorar esta realidad. Ayúdame a difundir este mensaje y comparte en los comentarios tu propia experiencia. Suscríbete a mi canal para recibir más contenidos interesantes. Hasta la próxima.